Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, ya estamos con la congresista Azucel Paredes, congresista hoy por hoy de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y justamente recibíamos al congresista Ilis López hace un momento y le hacía algunas consultas sobre el tema que están proponiendo junto a otros parlamentarios como Ruth Luque, como Sigrid Bazán. Entiendo que es promover el adelanto de elecciones, algo que en su momento parecía que ya se iba a lograr a principios de año ante la convulsión social que vivía el país. Se aprobó por más de 90 votos, si no me equivoco, 93 en su momento. Después hubo las jugadas de las fechas y usted ya conoce mejor la historia que yo. Claro, yo fui una de las que presentó primero los proyectos. Exacto, exacto. Y hoy por hoy ustedes plantean que se vaya a julio del 2024, ¿verdad? Sí. Ya, siendo realistas. La legislatura acaba en diciembre, entonces la siguiente empieza en marzo, ya, a no ser que la amplíen, pero esos serían los plazos mínimos. Los plazos. ¿No? Pero el fondo del tema, al margen de las fechas, es la salida política, una crisis política profunda que vive el país. El 80% de las personas, de los peruanos, entre una gran cantidad son personas que nos están viendo en este momento, el 80% dice que se va. Paredes, evidentemente el adelanto de elecciones, pero le consulto sobre esto porque tiene que ver. Porque tiene que ver justamente, yo me imagino, a ver, este terremoto en la bancada, estos problemas, tienen que ver con los congresistas. 6% de aprobación tiene el Congreso. Claro. ¿No cree que este tipo de cosas son las que motivan la desconfianza y el alejamiento de la gente con respecto al Congreso? Efectivamente eso es lo que está pasando, ¿no? Pero esta actitud, a ver, esta actitud... Los chicos tienen una frase buenaza para esto. Ajá. Frío de fríos. Frío de fríos. O sea, le dice, sí, ya, que no. Me han renunciado, sí, pues. Ya, yo igual me quedo. Sí, ya, en la democracia. Pero, ¿qué está pasando en el fondo? Pues en el Congreso. Tenemos varios partidos que se han despedazado. Ya no digo partidos fragmentados, sino despedazados, porque no son gente, o sea, no son congresistas que se retiran uno que otro, son fracturas internas, fracturas. Por ejemplo, en Perú Libre, el grupo de congresistas que se ha retirado es porque encuentran que la alianza con el fujimorismo pues, es una traición a sus principios ideológicos. Esa es su opinión, ¿no? Entonces eso es más allá de algunas renuncias. Aquí dentro también tenemos una fuerte crisis de partidos políticos. Necesitamos partidos que, y ahí sí tiene razón el congresista, no puede ser que hayan patrones en los partidos políticos. Ni patrones, ni dueños, ni clanes familiares administrando la política del Perú. Eso no puede ser. Que tú te encuentres con el hermano, la mujer, la ex, el sobrino, el papá. ¿Qué es eso? Claro, pero yo me pregunto, dado que usted mencionó el caso de Perú Libre y el caso de Acción Popular, ¿no? El tema de la representatividad, es decir, ¿cuánto realmente estos congresistas, el vocero Darwin Espinosa, termina representando efectivamente a aquellos ciudadanos de buena fe que decidieron votar por Acción Popular para estas elecciones? Claro, pero además no olvidemos que es de acuerdo al porcentaje que tiene el candidato a la presidencia, el que arrastra. Entonces, la mayoría de estos congresistas están porque Johnny Lescano consiguió el voto de la gente. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Y en el caso nuestro exótico, por una cuestión de matemáticas, el candidato a la presidencia tuvo 2.3, creo, y nosotros pasamos del 5.5. Entonces nosotros entramos solo 3, porque pasamos la valla del Congreso. Entonces, algo hay que hacer con los partidos políticos, porque en realidad yo creo que nuestra profunda crisis también se basa en la crisis dentro de los partidos políticos. Sí, claro, que son los que ponen finalmente el menú, ¿no? Porque muchas veces esta ¿quién frase... pone a la gente en la lista? La gente los eligió. No, pues, pero ¿cuál es la oferta? El partido los puso en la lista y la gente tuvo que escoger de ese menú. Si tú vas al restaurante, te dice arroz con pollo, lomo saltado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. ¿Quién te pone el menú? No, el comensal, no.
te lo pone el restaurante. El partido te pone el menú. Entonces, los partidos son responsables de quienes llevan. Sin embargo, a ver, no nos alejamos porque yo creo que tiene que ver con el adelanto de elecciones. Está muy Sin embargo, enlazado. Es claro que este Congreso ni los anteriores parece tener mucho ánimo de reformar ese problema, ¿no? ¿Cómo reformamos el problema de los partidos políticos que tiene que ver con el problema de representatividad? Sí, eso es cierto. Y peor, porque 2 veces se han suspendido las elecciones internas, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Por qué? Porque hemos estado en un proceso de descomposición a partir de que Keiko niega que perdió, porque ya hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que en realidad la Comisión del Fraude no tiene ninguna legitimidad y encima sus conclusiones son que no hay pruebas. O sea, un fraude. Ahora, volviendo al tema del adelanto de elecciones. Vamos. ¿Es viable, francamente? O sea, políticamente, en este momento, en esta coyuntura, ¿es viable? No, pero quienes hacemos política con convicción y orientaciones ideológicas, programáticas, tenemos la obligación ética de presentar alternativas ante una crisis política. Si el 80% de la población te dice adelanto de elecciones, si tienes 6% de desaprobación, hay un laberinto en el Congreso, por no usar otras palabras, ¿no? Entonces, no es necesario hacer una pausa y volver a comenzar. Yo creo que sí. Sin embargo, en su mensaje a la Nación, la presidenta Boluarte ha dejado bien en claro que para ella el 2026 es la fecha. Y para congresistas como el que ha estado acá adelante también, porque los que no quieren irse son los congresistas también. Inclusive hay congresistas que dicen, bueno, se podría ir en la época de Castillo, ¿no? Ahora ya no. Se vaya el presidente, pero nosotros nos quedamos. Entonces, yo creo que tengo la obligación ética. No siempre uno juega para ganar, uno también participa para sentar una posición testimonial. En mi opinión y la opinión de mis colegas que hemos firmado este proyecto, nosotros pensamos que esta es la salida política a la crisis política que estamos viviendo. Ahora, a ver, hay 2 formas de verlo, ¿no? Porque algunos nos podemos preguntar, listo, aceptan ir al adelanto de elecciones en julio del 2024 y hablábamos de la crisis de los partidos políticos. Así es. Vamos a decir, ¿y cuál va a ser la oferta también en el 2024? Bueno, si son los mismos partidos. Tendrán los partidos que hacer también una autocrítica, porque en casi todos hay razones para que hoy día el Congreso tenga el 6%. Y yo creo que ningún congresista debe molestarse cuando hacemos una autocrítica a la institución, porque de verdad la gente siente indignación contra nosotros. ¿Cómo le vas a quitar una parte de su sueldo al trabajador que no es tu trabajadora? Porque si fuera tu trabajador, le bajas el sueldo. No, le quitas, le robas a ese trabajador del Estado peruano, pagado con el impuesto de todos nosotros. Entonces, ese tipo de acciones, de conductas, un violador que ahora está preso, está procesado, pero ahora nos olvidamos que hay un congresista que fue condenado y que está prófugo de la justicia hasta ahora, que fue parte de la mesa directiva. Entonces, estamos tomando conciencia de verdad de las razones por las que tenemos 6% de aprobación. Pero pareciera no importarles mucho a la mayoría, ¿no? Porque, claro, usted mencionó el caso... A la mayoría del Congreso. Claro, por el caso de los mochasueldos. A ver, son ya todos 10. Blindados, todos ya son blindados. 10. Hasta el día de hoy, 8 de agosto, no ha pasado absolutamente nada. De los 10 casos, 4 fueron vistos en la Comisión de Ética, no pasó nada y ninguno ha sido visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 0, no hay ninguna intención de hacer nada. Por eso digo, no hay autocrítica, tenemos el 6% de aprobación y el 80% de la población quiere nuevas elecciones generales, incluidos nosotros. No podemos asumir que hay errores dentro de la institución y eso no significa que yo sea una traidora de la institución, por el contrario. Lo que yo hago es ponerme en el lugar, escuchar lo que dice la gente, porque yo no puedo vivir en una burbuja. Yo camino por la calle, Omar, para comer mi menú, camino para hacer algunas compras, me encuentro con la gente, he estado en la feria del libro, hago mi vida normal, porque yo cuando salga de aquí voy a hacer mi vida normal.
Y entonces la gente te dice cosas o me escriben cantidades de cosas. Bueno, y la gente, lo comentábamos, ¿no? La gente está bastante desganada. Ya es como decir, ¿saben qué? Hagan lo que les dé la gana. Entonces eso no nos da legitimidad. Pues. Y la pregunta y el riesgo mayor es qué va a pasar cuando llegue el 2026, de qué forma vamos a llegar al 2026 y cómo se va a comportar ese elector en el 2026. Yo creo que va a votar molesto. Sí, claro. Va a votar indignado y eso puede abonar en candidaturas extremistas. Y las candidaturas extremistas producen congresistas extremistas, gobernantes extremistas, y ya sabemos que los extremos nos llevan al infierno, al diablo. Entonces, por eso mi preocupación ahora. Lo que hacemos hoy día lo vamos a cosechar en el 26. Si es que no hay adelanto, lo cosecharemos el 26 y vamos a tener un votante asado, molesto. A ver, esto se ha repetido, usted lo sabe muy bien, si vemos otros casos en la historia y comparamos en otros países. ¿Estamos construyendo una posibilidad de autoritarismo en nuestro país? Sí, bueno, ya lo vivimos, ¿no? Tenemos 61 fallecidos, 49 asesinados. Y aquí parece que no hubiera pasado nada. En otros países, por un muerto, hay determinaciones drásticas, ¿no? Aquí no. 61 peruanos han muerto. Sus madres los lloran. Bueno, y claramente cuando uno ve las encuestas en el sur, la gente no ha olvidado eso. No lo ha olvidado. A mí me llaman de regiones y doy entrevistas bien tempranito, 6 de la mañana, ¿sí? Y la gente está molesta. Se siente abandonada, o sea, se sienten como que nosotros habláramos como si fuéramos otro país y ellos están llorando todavía a sus muertos. Así no vamos a construir un futuro común, que lo que necesitamos es un proyecto de nación donde nos encontremos todos a pesar de nuestras diferencias. Ahora, si me permite una última pregunta, congresista, que tiene que ver con otro tema, con el futuro del presidente del Congreso y los cuestionamientos a esta ley que se ha denominado la Ley Soto, porque el congresista, el actual presidente del Parlamento, aprovechó esta ley de prescripción para beneficiarse y que una investigación en curso que él tenía prescriba, ¿no? Una investigación, una denuncia por estafa, nada menos en el Cusco. ¿Le parece que esto debería ser llevado a la Comisión de Ética, ser investigado con seriedad? ¿Qué opina que el presidente del Congreso esté en estas vicisitudes? Bueno, no solo es eso, son 55 y además, procesos. ¿no? Claro. Y además negar a tu mujer. Ya negar a tu mujer es lo último que puede pasar en el mundo, ¿no? Entonces, y yo no sabía, bueno, como no la conozco, pero ella ha estado ahí en las galerías, delante de todos nosotros. Entonces, esa es una parte ética tremenda. Estuvo en la juramentación. Estuvo en la juramentación. Y no me van a decir que ha ido el niño de 11 meses por su cuenta para ver a su papá. Ha ido la señora a ver a su marido. Eso es lo que ha pasado. Ahora, respecto de las denuncias y de ese tema... La negó. Y la negó. O sea, yo como mujer me parece una cobardía que una persona niegue a su pareja. Una cobardía de última, ¿no? Y después encima la llevas. O sea que ya, bueno, eso horrible. Tenemos las denuncias y este tema de la prescripción es un tema que habría que analizar un poco más profundamente, porque sí está viéndose muy mal y efectivamente se ve muy mal. Pero también es cierto que el Código Procesal Penal hablaba de una prescripción y un pleno habla de la suspensión de la prescripción, con lo cual los juicios no terminan nunca. Y entonces la gente ya tiene una condena por vivir un proceso. Un proceso judicial es una condena. Entonces, si se suspende la prescripción a cada rato, los juicios no terminan nunca. Entonces, eso no puede ser. Entonces, eso habría que verlo en el contexto del señor Soto, pero también en el contexto de miles de litigantes, sí, claro, que nunca acaban sus juicios porque suspenden a cada rato la prescripción. Entonces es una condena adelantada. Entonces yo lo vería por ese lado, ¿no?
Muchísimas gracias, congresista. Gracias a usted. La congresista Susel Paredes, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, que está junto con otros parlamentarios promoviendo un proyecto de ley de adelanto de elecciones para julio del 2024. Vamos a ver, no pareciera que haya mucho consenso político, no solo en el Congreso de la República, sino también